Bueno, vamos a empezar con la descripción de algunos conceptos. En este caso tenemos un sistema en el cual consta de dos sustancias. Es una mezcla de una sustancia que es amarillo y otra sustancia que es azul. Y vamos a decir que esas son dos sustancias, por lo tanto se mezclan perfectamente, son miscibles entre sí. Entonces necesitamos separarlas. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar una cantidad de calor. Vamos a suponer una temperatura constante y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando agregamos calor, vamos a ver que algunas moléculas comienzan a separarse, ¿sí? Si nosotros mantenemos esto a una temperatura constante, vamos a llegar a un valor de equilibrio. ¿Qué quiere decir con un valor de equilibrio? Que la mezcla inicial que teníamos va a tener una determinada cantidad o un porcentaje de moléculas, 80% de moléculas amarillas y 20% de moléculas azules. Y en el líquido vamos a tener 40% de moléculas amarillas y 60% de moléculas azules. Entonces esto va a ocurrir siempre a una temperatura diferente, ¿sí? Si nosotros trabajamos con una temperatura constante, vamos a llegar a estas condiciones, a 80-20 en el vapor y 40-60 en el líquido, ¿sí? Y entonces, ¿cómo medimos o cómo sabemos? De hecho, supongan ustedes que no tenemos estos valores, que nada más tenemos nuestro recipiente. ¿Cómo nosotros mediríamos qué porcentaje hay de las moléculas azules y de las moléculas amarillas? ¿Y cómo sabemos cuánto queda en el líquido? Para eso nosotros lo que hacemos es tomar el sistema y lo que vamos a hacer es que agregamos un sistema de medición de presión. Entonces colocamos un sistema de presión y podemos medir el incremento de presión dentro de este sistema, ¿sí? Si al principio estaba a una atmósfera, vamos a tener un incremento de presión por la adición de calor, y esto lo hacemos para una proporción. Entonces, para una proporción inicial de 60% de moléculas, me parece que eran 60% de moléculas amarillas y 40% de moléculas azules. Y 40% de moléculas azules. Y al final de cuentas vamos una vez que ya agregamos calor, vamos a tener los porcentajes diferentes, que van a ser 40% de moléculas amarillas en el líquido y 60% de moléculas azules en el líquido, y 80% de moléculas amarillas en el vapor y 20% de moléculas amarillas en el vapor. Entonces este incremento de presión va a deberse el incremento de presión en este sistema se va a deber principalmente al incremento de moléculas, dado que estas moléculas van a tener mucha energía cinética, van a comenzar a chocar entre ellas y van a hacer que se incremente la presión dentro del recipiente. Entonces debemos de trabajar primero con algunos conceptos, y el primer concepto con el que vamos a trabajar o que vamos a recordar es qué es presión parcial. ¿Sí? Entonces la presión parcial no va a ser más que la presión que van a ejercer cada una de las moléculas. Por ejemplo, en este caso
las moléculas amarillas van a ejercer una determinada presión, ¿sí? En la cámara, y las moléculas azules van a ejercer una determinada presión. Entonces, si sumamos las dos presiones, vamos a tener la presión total del sistema. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con presión parcial con la P minúscula. Entonces, sabemos que por la ley de Dalton, la presión parcial de A más la presión parcial de las moléculas es P minúscula, ¿eh? La presión parcial de las moléculas de B va a ser igual a la presión total. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es aplicar la ley de Raoult y agregar otro concepto, que sería el concepto de presión de vapor. Presión de vapor. Y la presión de vapor va a ser la presión que ejercen las moléculas sobre el líquido. Ajá. Entonces la presión parcial va a ser la presión que ejercen las moléculas azules contra la pared. Esa sería la presión parcial de B, y la presión parcial de A van a ser la presión que ejercen las moléculas de color amarillo contra la pared. ¿Sí? Pero la presión de vapor va a ser la presión que ejercen las moléculas sobre el líquido. Ajá. Entonces esa va a ser la presión de vapor. Cuando la presión de vapor es igual a la presión de vapor de saturación, sabemos que las fuerzas se van a equilibrar, ¿sí? Y por lo tanto se produce el término de ebullición. Entonces la ley de Raoult nos va a decir que la presión de vapor multiplicada por la fracción en el líquido va a ser igual a la presión parcial. Entonces tenemos que, voy a ponerlo de manera general, la ley de Raoult nos dice que la presión parcial, ya sea de A o de B, va a ser igual a la presión de vapor, que nada más le voy a poner como P de un compuesto. El compuesto I puede ser A o B. Va a ser igual a la presión de vapor multiplicada por la fracción del mismo compuesto. Y por lo tanto, la presión parcial de A va a ser igual a la presión de vapor de A multiplicada por la fracción de A. Y la presión, no es densidad, la presión de vapor de B va a ser igual a la presión, la presión parcial de B va a ser igual a la presión de vapor de B multiplicada por la fracción de B. Pero la fracción de A y B, ¿en dónde? La fracción de A y B en el líquido. De hecho, cuando nosotros digamos X, nos estamos refiriendo a la fracción del líquido. X va a ser fracción del líquido. Y Y va a ser fracción en el vapor. Entonces, en este caso, estas serían fracciones molares, ¿sí? Fracción molar de... Podemos tener fracción de A en el vapor y fracción de B en el vapor. También podremos tener fracción de A en el líquido y fracción de B en el líquido. Es lo que veíamos en el video, ¿sí? Tenemos 80% de A, que sería el color amarillo, y tenemos 20% de azul, que sería el compuesto B. Tenemos en el líquido tenemos 40% de amarillo y 60% de azul, pero esto son las condiciones finales de equilibrio, ¿sí? Una vez que ya agregamos calor y mantenemos el sistema a una temperatura constante.
Entonces, por lo tanto, ya aplicando la ley de Raúl, podemos sustituirlo en esta fórmula que de acá arriba. Cada una de estas podemos sustituirla en esta fórmula de acá arriba. Y nos quedaría que la presión parcial de A es igual a la presión de vapor de A por la fracción de A más la presión de vapor de B por la fracción de B, y esto es igual a la presión total. Pero como son dos compuestos, sabemos que en este caso la fracción de A más la fracción de B siempre va a ser igual con 1. Entonces, si despejamos la fracción de B, xB va a ser igual a 1 menos xa. Por lo tanto, si sustituimos en la fórmula, nos quedaría que la presión de A por xa más la presión parcial de B, sustituimos en vez del valor de B, sustituimos a 1 menos xa por la presión total. Esto va a ser igual a la presión total del sistema. ¿Y cómo encontramos cómo encontraríamos la fracción? Aquí ya podemos encontrar a la fracción de A. Si despejamos esta fórmula, podemos encontrar a la fracción de A. Pero ¿cómo encontramos a la fracción en el vapor? Podamos utilizar la ley de gases ideales. Teníamos que PV es igual a nRT. Entonces, estos serían los moles totales. Y la fracción sería la presión de B de A por el volumen de A, va a ser igual a N moléculas de A, R es constante y la temperatura va a ser constante, y multiplicada por la presión de B por el volumen de B va a ser igual a N moléculas de B por RT, que va a ser constante. Entonces, ¿cómo obtenemos la fracción? Pues la fracción va a ser igual a dividir el número de moléculas número de moles de A entre el número de moles totales, que sería N. Entonces, despejando de esta fórmula, N va a ser igual a PB sobre DRT. ¿Sí? Y despejando de esta fórmula, si queremos encontrar la fracción de A, sabemos que el número de moles de A va a ser igual a la presión de vapor de A por el volumen sobre de RT. Entonces sustituimos aquí y nos quedaría lo siguiente, nos quedaría la presión de B sobre de RT sobre de, ese sería de A, sobre de la presión total por el volumen sobre de RT. A final de cuentas el volumen va a ser constante, porque el volumen que están utilizando o que está utilizando todo el sistema es un volumen constante. Este recipiente en el que estamos trabajando no va a cambiar de volumen, se mantiene con un volumen constante. Entonces, por lo tanto, podemos eliminar volumen y volumen. La constante también la podemos eliminar porque van a ser iguales, y la temperatura también la podemos eliminar porque son iguales. Estamos trabajando en un sistema isotérmico a temperatura constante. Entonces, la fracción de A o la fracción molar de A va a ser igual a la presión de A presión de vapor de A sobre la presión total. O también puede ser igual, si aplicamos la ley de Dalton, sabemos que la presión de A va a ser igual a la presión parcial de A multiplicado por la fracción de A sobre la presión total. Entonces, para encontrar la fracción de A va a ser igual a presión parcial de A. No, presión de vapor. Esto era presión de vapor. Entonces aquí lo que sustituimos, de hecho aquí nada más le voy a cambiar. Estas, las que sustituimos aquí, son presiones parciales. Este sería presión parcial de A y presión parcial de B.
y esto sería presión parcial de A. Entonces aquí lo que tendríamos sería diferente, sería que la presión parcial de A sobre de la presión total va a ser igual a la presión de vapor de A por la fracción sobre de la presión total. Entonces la fórmula nos quedaría que la presión de vapor de A por la fracción de A entre la presión total va a ser igual a la fracción de A. En donde, en este caso, Y sabemos que es la fracción en el vapor.